Y estamos a las 7:15 de la mañana. Hay que recibir en nuestro escenario al director nacional de riesgos, a Rommel Salazar. Señor Salazar, buenos días desde la matriz de Televicentro. El saludo a Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de algunos temas importantes para la ciudadanía y de hecho vamos a hablar del fútbol. Señor Salazar, buen día. Buenos días, Roberto, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Me place, me place. El COE aprobó el reinicio del Campeonato Nacional de Fútbol. ¿En qué condiciones se lo realizó? ¿Qué reglamentos sugirieron ustedes? ¿Cómo está esto? Bueno, después de largas reuniones, de haber recibido el protocolo presentado por la Liga Pro, nuestras mesas técnicas de trabajo, nuestros equipos de expertos y de apoyo, presentaron observaciones que fueron acogidas por la Liga Pro. Mantuvimos reuniones para la reactivación del fútbol profesional. Se ha trabajado en conjunto con todos los actores de esta actividad, siempre pensando en la seguridad del ciudadano, en la seguridad y salvaguardando la integridad y la vida de quienes hacen el fútbol de manera directa, pero también de quienes lo hacen de manera indirecta. Está claro, señor Salazar, de que no se va a asistir a los partidos, pero ¿quiénes son los que van a ingresar a los estadios? ¿Y qué tipo de medidas de bioseguridad, médicos, pruebas se aprobó con este reglamento? El protocolo es un documento muy detallado que en cierto momento realizamos una hoja de ruta evaluando los tiempos para poder el protocolo llevarlo a la práctica, y efectivamente así se dio en un partido simulacro que se realizó en Guayaquil entre Barcelona y Guayaquil City. Pudimos comprobar en el antes, durante y después del juego, con varias instituciones que conforman el COE Nacional. Estuvimos presentes con las autoridades de la Liga Pro y de esa manera pudimos determinar el fiel cumplimiento del protocolo en este partido simulacro, que nos dio condiciones para que el COE pueda aprobar este protocolo. Hoy en día el protocolo está aprobado, la fecha de definición es el día de hoy. Hoy inicia a rodar la pelota, el balón en el Ecuador, pidiendo responsabilidad a la ciudadanía, pidiendo responsabilidad a todos quienes hacen el fútbol. Hay protocolos que se deben respetar. Tenemos un máximo de personas en los estadios, de 224 personas hasta 224 personas que deben cumplir con todos los protocolos y requisitos estipulados ya en el manual para poder ingresar al partido de fútbol, ya sean estas las delegaciones de futbolistas, dirigentes, pasabolas, árbitros, técnicos, policías, fuerza de seguridad privada, etcétera. Todos deberán entrar con un análisis de prueba COVID negativo. Esto, una prueba cada semana. Cada vez que se inicie, que se ingrese a la fecha de fútbol que se vaya a jugar en cualquier estadio de cualquier ciudad del país, se deben hacer los exámenes COVID. En el tema de la transportación, ¿qué reglamento, qué dice el protocolo? Porque el fútbol se juega en entre distintas ciudades del país. ¿Cómo está eso? Bueno, lo que pasa fuera del estadio, se tiene que respetar lo que rige en ese cantón el semáforo, la semaforización que ha determinado el COE Nacional. La gran mayoría, hoy el 95%, 92% de cantones se encuentran en el semáforo amarillo. Entonces, los clubes deben seguir lo que está escrito en el semáforo amarillo en el cantón donde vayan a encontrarse. ¿Y qué sucedería si los hinchas, las barras bravas, pues se reúnen afuera del estadio y claro, y alientan desde las afueras? ¿Hay una condición para que esto no se haga o puede ser un causal para que se suspenda el campeonato? Está totalmente prohibido, no se acepta ningún tipo de aglomeraciones en ningún acto público. No hay banderazos, no se puede dejar pasar estos banderazos, no se puede dejar pasar aglomeraciones de hinchas fuera de los estadios. Hemos ya supervisado varios partidos amistosos en algunas ciudades. Gracias a Dios no se ha tenido ningún tipo de inconveniente con los fanáticos o con la hinchada. Hoy enviamos un mensaje claro de que todos debemos respetar los protocolos de bioseguridad y para que el campeonato continúe debemos seguir con responsabilidad desde nuestras casas, viendo los partidos, escuchando por la radio, etcétera. Para de esa manera nadie pueda ir afuera de los estadios, afuera de las concentraciones, afuera de los hoteles, a alentar a sus equipos. Debemos hacerlo desde las casas. ¿Y en qué condiciones o qué podría para establecerse para volver a suspender el Campeonato Nacional de Fútbol? Este es un tema dinámico que siempre se ha venido conversando con las autoridades del fútbol. Todos estamos claros que aquí tenemos que poner un grano de arena y sumar el hombro todos para que el fútbol continúe. Hinchada, empresa privada, Liga Pro, etcétera, autoridades.
seguimos conversando con la Liga Pro, seguimos en contacto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para poder determinar las condiciones, si es que éstas se dieran, para suspender el campeonato. No vamos a poner en riesgo ni al futbolista ni al hincha. Esto es responsabilidad de las autoridades y la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol están claras en esta situación. Señor Salazar, pero si se reúnen hinchas del equipo X, vamos a suponerle, usted es hincha de la MLE y yo soy hincha de la Liga, ellos no cumplen, se ponen afuera del estadio, es un causal para suspender ese campeonato porque son probablemente portadores de COVID-19. Tendríamos que analizar las condiciones determinantes para tomar ese tipo de definiciones. No nos podríamos adelantar, pero sí podemos analizar que se encuentra en riesgo la vida, no solamente del hincha que no cumple o que no cumple con responsabilidad los protocolos de bioseguridad, sí se daría una causal para cancelar el torneo de fútbol. Por eso, hoy en día pedimos la corresponsabilidad de la hinchada, de la ciudadanía, de los deportistas, de los dirigentes, de todos. Estamos en una nueva normalidad. La humanidad se encuentra en una nueva normalidad en esta coyuntura de la pandemia y tenemos que cuidarnos para cuidar el entorno, la familia y todos los que nos rodean. Vamos a cambiar el tema, señor Salazar. Está clarísimo lo del fútbol, desearle suerte a los equipos, a su equipo del MLE, desearle suerte, ¿no? Evidentemente la liga va a hacer lo suyo. A ver, señor Salazar, usted fue a constatar los trabajos de emergencia que se ejecutan en la cuenca del río Coca, justamente para proteger toda la estructura del oleoducto, del poliducto, de centrales hidroeléctricas. ¿Qué resultado nos puede contar de esta inspección que se realizó? Porque esto es una emergencia que vive el país. Al ser parte, igual al ser coordinadores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, mantuvimos supervisiones en varios puntos de la confluencia del río Coca. Estuvimos en el río Montana, en el río Marker, en el río Punta de Piedra Fina. Conversamos con las autoridades del Cantón El Chaco, con su alcalde. Nos reunimos con la ciudadanía, a las cuales les estamos dando capacitación en gestión de riesgos para prevenir y para gestionar. Nos reunimos y supervisamos con los gerentes de CELET y con representantes del METOP y de algunas instituciones públicas que conforman la mesa 3 de trabajo del COE Nacional, para de esa manera poder determinar, planificar, observar y analizar cuáles son las propuestas que tenemos, que se están trabajando, para de esa manera evitar algún riesgo, no solamente a la población más cercana, que es San Luis, sino también a las instituciones que se encuentran a 14 y 15 metros, como es el Coca-Cola Sinclair, que se puede estar en riesgo. Pero ¿cómo está el tema? ¿Van avanzando? ¿Hay un tiempo establecido? Usted, como el responsable de riesgos del país, ¿cómo vio esto? ¿Se está haciendo la obra necesaria? El ministro de Energía nos dio algunas pistas la semana anterior, que nos decía que tienen 2 meses, no tienen más para poder realizar y justamente evitar una tragedia como lo que se está viendo. Este es un problema que no solamente se lo tiene que ver por el área técnica, sino también científica, porque lo que está pasando con la erosión del río Coca, de la cascada San Rafael, es un tema científico primera vez visto en el mundo. La naturaleza nos ha dado poco tiempo, ya hay estudios que están realizando las instituciones, se ha llamado a emergencia en varios puntos de del río Coca, en varios puntos se ha llamado a estado de emergencia, a estado naranja y a estado rojo, y de esta manera CELEC, que se encuentra ya llamando también a emergencia, va a poder determinar los estudios y las condiciones que se deben utilizar para salvaguardar la integridad de toda esta estructura física del Estado, que costó miles de millones de dólares, pero también la integridad de la ciudadanía. ¿Qué tiempo tenemos? Usted, como director de riesgos, debe saber qué tiempo tiene el Ecuador para arreglar este terrible problema que tenemos a cuesta. Estamos trabajando con celeridad y con responsabilidad. El tiempo, lastimosamente, lo pone la naturaleza mediante el estado erosivo del río. Pero hay proyecciones. ¿Qué tiempo tienen para arreglarlo? Mire, por ejemplo, tenemos 2 semanas que no hemos tenido problemas en la capa erosiva del río. Pero tenemos un análisis que el río se puede ir retrocediendo, o el estado erosivo del río puede ir retrocediendo hasta 250 metros diarios. Entonces, ya se han hecho estudios, se están realizando nuevos estudios y la obra está encaminada, ya va a entrar en fase de contratación mediante la emergencia que hemos determinado para poder construir la obra y de esa manera poder salvaguardar los bienes del Estado y la integridad de las poblaciones cercanas. ¿Qué resultados tuvieron, señor Salazar, con el tema de la apertura de las playas? Todos los
en este caso las normas de bioseguridad, que dio la estructura nueva, en este caso de mantener la distancia, de los drones, qué experiencia tuvieron y cómo está esta apertura que se dio. Bueno, en el proyecto Distanciados teníamos 40 playas en el plan piloto, pero también el COE Nacional reabrió las playas el 5 de agosto, siempre y cuando los COE cantonales decidan esta apertura en sus territorios. Se pudieron abrir 6 playas, 5 en Esmeraldas y una en la provincia del Oro, con resultados muy positivos desde la inteligencia artificial, vinculados con el sistema integrado de seguridad, con nuestras videocámaras de videovigilancia y con el sistema de alerta temprana, el Tsunami de megafonía. La gente cumplió, las autoridades vinculadas con las autoridades nacionales, vinculadas con las autoridades locales, tenemos unas buenas estadísticas, la gente cumplió y esperemos que se sigan abriendo hasta llegar a las 40 playas para poder tener un análisis real y concreto de cuál puede ser la siguiente fase de este proyecto. Señor Salazar, hay apertura de clases, evidentemente va a ser difícil que sean presenciales, pero me imagino que ustedes con el COE están revisando seguramente un manual, un reglamento para cuando esto ya se dé. ¿Se lo está haciendo? Las mesas técnicas están analizando, pero hasta el día de hoy las clases no van a ser presenciales. De acuerdo, pero el reglamento va a estar listo ¿para cuándo? Por supuesto que sí, se está trabajando, se está analizando, se está observando. Las mesas técnicas, los expertos médicos, junto a los delegados del Ministerio de Educación, de la CENESIC, etcétera, para poder determinar definiciones desde el COE Nacional. Hoy se acaba el estado de excepción. Ya pues hoy se está esperando un cambio, ¿no? ¿Hay cambios? ¿Se espera la firma del presidente? ¿Cómo está esto con el COE? Bueno, el estado de excepción vence el 14 de agosto, vence hoy día. Hoy. La potestad de declarar el estado de excepción es una facultad del señor presidente de la República. Correcto. Así lo establece la Constitución en sus artículos 164 y 165. A fin de continuar evaluando y tomando medidas necesarias para de esta manera atender la pandemia y sus efectos, el COE Nacional ha recomendado al señor presidente de la República que amplíe el estado de excepción. Y una vez dada esta ampliación que sea decretada por el señor presidente, adoptaremos y comunicaremos las medidas pertinentes que define el COE Nacional. Muy bien, señor Salazar, enviarle un abrazo grande a Rommel Salazar, el director del Servicio Nacional de Riesgos. Nos ha hablado amplio de varios aspectos, sobre todo de estos riesgos que vivimos en esta pandemia. Un buen fin de semana, que su equipo gane, señor Salazar. Muchas gracias, de igual manera, un gusto. Lo propio, Rommel Salazar conversado con nosotros, tiempo de una pausa, ya venimos.